Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Génesis capítulo 12, del 1 al 9. Asegúrate de tener lo necesario. Así se titula este mensaje. Asegúrate de tener lo necesario. Génesis 12, del 1 al 9 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai o Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hay una serie de cosas que en esta noche quiero, de parte del Señor, que nos queden claros, nos queden claras a nosotros, de cosas que nosotros necesitamos asegurarnos de tenerlas en nuestra vida. Hay por lo menos 3 cosas que yo descubro en este pasaje que tienen que ver con las cosas que no solo son necesarias, sino que además nos van a sostener de cara al tiempo que viene. Son 3 cosas necesarias, fundamentales, vitales para no solamente nuestra vida cristiana, sino para todo aquello que nosotros desarrollamos. Sea un proyecto, sea una vocación, sea un emprendimiento, sea un oficio, sea lo que sea, nosotros vamos a necesitar tener estas 3 cosas necesarias. Por eso el título del mensaje: asegúrate de tener lo necesario. Cuando hablamos de crisis, muchas veces nosotros nos preocupamos y nos ocupamos de tener cosas que para nosotros son fundamentales. Por ejemplo, en este tiempo, muchos de nosotros hemos salido a suplirnos o abastecernos de aquellas cosas que consideramos necesarias. Alimentos, cosas que son para la limpieza y la higiene del hogar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, hay cosas que tienen que ver con lo espiritual que nosotros muchas veces quizás no le damos tanta importancia, pero son las necesarias porque nos van a sostener hoy, mañana y por la eternidad. ¿Sí? 3 cosas que Dios quiere que nosotros tengamos y que nosotros debemos procurar. Vamos a ver, la primera cuestión importante: asegúrate de tener siempre una palabra de Dios. Asegúrate de tener siempre una palabra de Dios, una promesa de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 1 en adelante. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan o a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lastimosamente o lamentablemente, mucha gente a veces se pone a emprender cosas sin tener una palabra de Dios. Y en lo relacionado a la fe, nosotros tenemos que saber que habrá momentos donde Dios no va a decir nada, va a esperar nuestro accionar, pero hay momentos, y la gran mayoría de las veces suele suceder, que Dios antes nos da una palabra
respecto de lo que tenemos que hacer, pero también respecto de lo que Él va a hacer una vez que nosotros hayamos hecho nuestra parte. ¿Sí? La gran mayoría de las personas, cristianos, dicen, esto lo estamos haciendo por fe. Le pongo comillas porque lamentablemente eso es una fe mal entendida. ¿Sí? Cuando vos ves que una persona te dice, no tengo idea de lo que tengo que hacer, pero lo estoy haciendo por fe, entiéndase esto como que me estoy tirando a la pileta sin que vea agua y sin la más pálida idea de qué puede salir de acá. ¿Sí? Esa es una mala comprensión de lo que es fe. ¿Por qué? Porque Dios, cuando me habla de fe, primero la fe viene por el oír, ¿sí? Oír una palabra de Dios. Cuando yo escucho a Dios, hay una palabra de Dios que sale de su boca, esa palabra es la que me mueve a mí a accionar en fe. Pero yo no me muevo sobre la base de la nada. Primero escucho a Dios. Y eso que escucho produce en mi fe el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener siempre, asegurarme de tener siempre una palabra de Dios en relación a mi vida, en relación a mi familia, en relación a mi futuro, en relación a mi proyecto, en relación a mi emprendimiento. Yo tengo que tener una palabra de Dios. Mucha gente, como les decía, entiende la fe mal. Entienden que fe es ir a tientas, no tocando nada, y no miden absolutamente nada, no se evalúan costos, no solamente costos de dinero, sino de sacrificio personal, de costos personales que eso implica. ¿Sí? Y otras tantas cuestiones. Eso es un concepto erróneo de la fe que puede llevarnos de un futuro de Dios, en la mente de Dios, de mucha bendición, a un presente de plena maldición. ¿Sí? El futuro que Dios tiene, que Dios nos promete, es de mucha bendición. Pero cuando yo no entiendo lo que es la fe y la mal interpreto y por consecuencia actúo mal, ese futuro de bendición se ve opacado por un presente de maldición, de problemas, de dificultades. ¿Sí? Amén. Entonces, tenemos que considerar el costo de lo que significa cuando Dios nos pide algo. Dios nos pide cosas, pero tenemos que nosotros evaluar el costo de lo que eso significa. La fe también tiene espacios para la planificación. La fe tiene espacios para la planificación, tiene espacios para la meditación. La fe también tiene espacios inclusive para revisar y modificar aquello que creamos necesario modificar. ¿Sí? No podemos pensar que el patrón será siempre, tirémonos a la pileta sin salvavidas. No podemos pensar así. Cuando Jesús le dice a Pedro, o mejor dicho, Pedro le dice al Señor, si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre el agua, Jesús le dice, bueno, dale, vení. Había una palabra de Dios ahí en medio. El otro se ahogó, o casi se ahogó. ¿Por qué? Porque empezó a considerar la tormenta que había alrededor. ¿Sí? Pero en medio había una palabra de Dios. Bueno, vení, camina. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto. También es cierto que habrá momentos donde lo que Dios nos pida sea, tírense a la pileta sin agua que yo los recibo abajo. ¿Sí? Y es ahí donde muchas veces entra todo aquello que nosotros consideramos que tenemos que hacer. Por ejemplo, pedirle señales a Dios. ¿Les ha pasado de pedirle señales a Dios? Señor, si esto es tu voluntad, yo te ruego, Padre, que me encuentre en la esquina unos dolaritos. Apenas unos $5.000. ¿Qué son $5.000 que me los encuentre ahí a la vuelta de la esquina? Señor, si esto es tuyo, que pase tal cosa, ¿no? Le vamos poniendo a Dios señales. Y en realidad, Dios no necesita eso. Dios lo que necesita es que nosotros entendamos que hay momentos en los que una palabra de Él nos tiene que bastar para hacer lo que tenemos que hacer. Y habrá momentos en los que Dios va a esperar, donde nosotros tomemos la iniciativa y Dios nos espera del otro lado. ¿Sí? Yo tengo que discernir
cuáles de esas dos opciones se están presentando en este tiempo en mi vida. Y si descubro que Dios me dio una palabra, bueno, yo tengo que accionar. Yo tengo que accionar. ¿Por qué? Porque hay una palabra de Dios que es la garantía que yo tengo de que las cosas van a salir bien. Cuando yo emprendo algo y no tengo certezas de nada, no tengo una palabra de parte de Dios, es cuando mi vida se torna llena de incertidumbre. ¿Y qué va a pasar esto? Y si no funciona, y muchas veces pasa que nos bajamos del emprendimiento, de lo que hemos decidido hacer, ¿por qué? Porque nos llenamos de dudas. Como no tenemos una palabra de Dios, empezamos a pensar que a lo mejor la cosa no va a funcionar. Por eso es importante, yo me tengo que asegurar, antes de emprender algo, antes de iniciar algo, tener una palabra de Dios. Muchas veces he hablado con mis hijos, por ejemplo, acerca de, el otro día charlábamos justamente de esto, la que era mi habitación de adolescente joven, hasta que me fui a Buenos Aires, después me los llevé, tenía en la puerta de la habitación hojas que yo había pegado con palabras puntuales y precisas que Dios me había dado acerca de lo que Él iba a hacer. Me acuerdo de una de esas palabras, me acuerdo de varias, pero puntualmente me acuerdo de una de ellas porque fue como muy marcada, que de hecho, entre otras cosas, es la que me permite hacer lo que hoy estoy haciendo. En una oportunidad vino una mujer a una reunión en la que yo estaba participando, tendría unos 16 años yo. Vino esta mujer y me dice, yo estaba sentado en la reunión y en un momento en este mensaje esta mujer se dirige directamente hacia mí, yo estaba como en una cuarta, quinta fila, se dirige directamente hacia mí, me señala con el dedo y me dice, Dios me dice que yo te diga que vos, aunque sos muy joven y quizás no entendés muchas cosas, Dios puso en tus manos un ministerio de enseñanza. Quizá hoy no lo ves, pero Dios me dice que te diga que vos tenés un llamado al ministerio de enseñanza. Yo salí de ahí, llegué a mi casa, obviamente feliz, contento, sin entender mucho, pero llegué a mi casa y una de las cosas que tenía como costumbre era anotar las palabras que Dios me daba. Todo lo que hice desde hace 15, 16 años a la fecha ha girado alrededor de esa palabra, entre tantas otras. Ministerio de enseñanza. El don más fuerte, predominante en mi vida es la enseñanza. ¿Por qué? Porque hay una palabra, Dios se anticipó, me lo habló, y después yo tuve que hacer algo al respecto. Por ejemplo, prepararme. Había una palabra de Dios operando y todo giró alrededor de esa palabra. Por eso es importante que cuando nosotros tenemos una palabra de Dios, movernos sobre la base de esa palabra. ¿Por qué hoy estamos haciendo lo que estamos haciendo? Porque hace muchos años, aun cuando siglos, cuando el mundo no era mundo, Dios ya había determinado que esto que hoy estamos viviendo como comunidad de fe sea una realidad. Lo único que hice fue calibrar mi corazón y mi llamado o mi vida en función de lo que Dios ya había estipulado. Pero había una palabra operando. ¿Qué garantía tengo yo de que me va a ir bien? O que nos va a ir bien, perdón, como iglesia, que hay una palabra de Dios operando. Cosas nuevas, cosas buenas. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Entonces es imposible que algo salga mal. Cuando vos tenés una palabra de Dios, es imposible que algo salga mal. ¿Sí? En principio, yo tengo que considerar, me tengo que asegurar de que haya una palabra de Dios. ¿Por qué Abraham salió de la tierra donde estaba? Si estaba cómodo. ¿Por qué? Porque primero escuchó a Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y yo haré de ti una gran nación y te bendeciré y serás bendición. Al que te bendiga lo voy a bendecir y al que te maldiga lo voy a maldecir. Entonces, vos imagínate, una promesa así, una palabra de Dios así, ¿qué puede salir mal? Nada. ¿Sí o no? ¿Y saben qué es lo bueno de esa palabra? Que esa palabra, según Gálatas, dice que nos llega también a nosotros. Los que somos de fe, dice Pablo en Gálatas, somos bendecidos con el creyente Abraham. Así que si alguien te maldice, tendrá que vérselas con el Señor. Si alguien te trata bien, esa misma promesa que Dios le hace a este hombre es la que nos toca también hoy a nosotros. Nosotros somos descendencia de Abraham, no directa, espiritual, que tiene más peso el vínculo filial espiritual
es mucho más fuerte que el vínculo biológico. Y eso se nos tiene que revelar también. ¿Sí? No nos une una sangre humana común y corriente, nos une la sangre de Cristo. Así que, primera cuestión a tener en cuenta, asegurémonos de tener siempre una palabra de Dios. Cuando se trata de emprender algo, tratemos de tener siempre una palabra de Dios. Señor, háblame. Si vos me hablás, yo hago. Si vos me lo marcás, yo voy. Pero dame una palabra. No porque dude, porque muchas veces inclusive la palabra de Dios, que la palabra que Dios va a traer a tu vida, simplemente puede ser sencilla. Andá. ¿Y qué hago? Andá. A Abraham Dios le dijo, salí de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dijo, andá a tal lugar y plantate ahí. A la tierra que yo te mostraré. ¿Sí? Es decir, a veces, en muchas oportunidades, te vas a dar cuenta que Dios no te revela todo completo. Lo único que espera es que empieces a caminar. Empezá a caminar, da el primer paso. Y en el trayecto Dios te va marcando esto, esto, esto y esto. Pero salí de la tierra donde estás a la tierra que yo te mostraré. Empezá a caminar. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos formas Dios puede utilizarlas cuando hablábamos de la fe y de los salvavidas, tirarse a la pileta. Cualquiera de las dos formas Dios puede utilizarlas porque es Dios y Él sabe lo que pide, pero siempre Dios hablará aquello que desea que hagamos y va a ser claro en su pedido. Dios es claro en lo que nos pide. Dios es muy claro. Dios no necesita andar con acertijos ni con adivinanzas. No, Dios es claro. Salí de tu tierra y de tu parentela y esperá que yo te voy a mostrar la tierra. Caminá. ¿Sí? ¿Está bien? Amén. Entonces, ¿cuál es la razón del fracaso de muchas personas en diferentes áreas? El no tener una palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, decía el salmista. No tener una palabra de Dios y emprender algo es ir caminando en la oscuridad. No ves lo que hay delante, no podés entender lo que está sucediendo o lo que viene, no lo ves. En cambio, cuando vos tenés una palabra de Dios, vos te preparás para el futuro que deseas. ¿Sí? ¿Por qué estamos trabajando en la iglesia, por ejemplo, en el templo? Porque nos estamos preparando para el futuro del cual Dios ya nos viene hablando hace un tiempo. Entonces, la muestra más clara de que le estamos creyendo a Dios es que nos preparamos para ese tiempo. ¿Sí? Una palabra de Dios en relación a lo que vayamos a hacer es necesario o es necesaria para nuestra vida. Es necesario tener una palabra de Dios. No puede faltar en nuestro equipaje en este viaje por la vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a ser la que nos alumbre el camino hacia adelante. Es una promesa de Dios, algo Dios nos tiene que hablar en este tiempo. Algo Dios, estoy seguro que en medio de tanta palabra que hemos compartido, algo Dios nos ha hablado. Esa palabra nos va a sostener en los momentos de dificultades y de luchas. ¿Sí? Abraham iba al sur e iba confiado, iba al norte, iba confiado, donde se movía iba confiado porque él tenía una palabra. Dios me dijo tal cosa. En los momentos de dificultad es la palabra de Dios la que te va a sostener. Esa palabra que vos tengas es la que vos tenés que declarar. Señor, vos me prometiste tal cosa. Señor, vos dijiste tal cosa. Y vos no sos hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte de lo que has hablado. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, primer aspecto, cuando tengas una promesa de Dios, te vas a tornar invencible, indestructible, imparable. ¿Quién puede frenar a una persona que tiene una palabra de Dios? Nadie. No puede vencerte el infierno, no te puede vencer un problema. ¿Por qué? Porque vos tenés una promesa de Dios, una palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quien firma y es garantía de cumplimiento es el mismo Dios. El mismo Dios es el que firma, es el garante, y eso tiene que ser de absoluta confianza para nosotros. Es imposible que algo salga mal si Dios nos dio una promesa. Es literalmente imposible, y eso es lo que tenemos que saber cada uno de nosotros. Versículo 6, miren lo que dice el versículo 6 de Génesis. En aquel tiempo, los cananeos todavía ocupaban la región de Canaán. Abraham recorrió toda esa región y llegó a Siquem, donde está el árbol de Moré. Los cananeos eran enemigos del pueblo de Dios. Fueron siempre pueblos conflictivos, siempre fueron pueblos
que estaban en oposición a Israel. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué permitió que Abraham pasara en medio de ese pueblo, sabiendo que ellos estaban, sabiendo que se los iba a encontrar en algún momento? ¿Qué permitió que él pasara igualmente confiado? El hecho de saber que tenía una promesa de parte de Dios. Él tenía una promesa. Él tenía una palabra. Dios mismo le había dicho, yo te voy a cuidar, en otras palabras. Voy a ser el que vele por vos. Quédate tranquilo, vos caminá. Hacé lo que yo te pedí que hicieras, que yo me encargo de defenderte. Imagínate lo que hubiese sido meterse en ese tiempo con este hombre, ¿no? Era exponerse a que literalmente cayera frito ahí. Entonces, lo mismo sucede, insisto, con nosotros. A nosotros se nos tiene que revelar quiénes somos. ¿Quiénes somos? Dios me viene hablando mucho en este tiempo acerca de la iglesia. Si la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, como dice Romanos, entonces será que algo mucho más de lo que hemos creído que somos, somos. ¿Sí? No somos la escoria del mundo, en el sentido de que somos el descarte. El mundo nos menosprecia como iglesia, pero lo que no saben es que nosotros le marcamos el pulso al mundo. La iglesia es la que hace girar el mundo. ¿Saben por qué? Porque el corazón del Señor late cuando mira a la iglesia, late con mayor intensidad. El otro día le dije a una persona, dejen de subestimarnos, no somos cualquier cosa, no somos una fundación, no somos una ONG, no somos un club, somos iglesia. Somos iglesia. Y eso tiene que afirmar nuestro corazón y nuestra identidad. Cuando caminamos por la calle, viejo, yo no sé lo que ves vos, no sé lo que ve el vecino, no me importa. Lo que sé es cómo me veo yo. Y yo sé que Dios cuando me mira, se queda mirándome casi cayéndole el hilo de baba. ¿Por qué? Porque está mirando a su hijo. No soy uno más en miles. Soy hijo de Dios y eso me da identidad. Entonces, ¿qué me permite esto? Caminar seguro, confiado. ¿Por qué? Porque mi Padre es el dueño del mundo. ¿Amén? Amén. El corazón del Señor late de amor con mucha intensidad por la iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesia. Llegó el tiempo de que empecemos a caminar y a mirarnos diferentes. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Había enemigos delante de Abraham, pero él nunca se sintió intimidado. ¿Por qué? Ni amedrentado, porque sabía en quién estaba puesta su confianza y sabía que el mismo Dios que lo había llamado era el que lo respaldaba. Y acá quiero decirte algo muy interesante. Muchas veces pensamos que Dios tiene que respaldar todo y a todos. No, solamente Dios respalda a los que Él llama y a los que envía. Dios no respalda a cualquiera. Esto es como si vos de repente vienen a reclamarte porque el vecino de la otra cuadra no cumplió en el pago de un compromiso que él había adquirido y te vienen a golpear a vos la puerta y vos decís, ¿yo qué culpa tengo si yo no firmé nada? Yo no lo envié, no lo respaldé, no soy garante. Lo mismo hace mucha gente. Como creen que porque van en nombre de Dios, Dios los tiene que respaldar y después sale todo mal. El problema es que no entendieron que Dios a los que llama y envía son a los que les promete su respaldo. ¿Sí? Voy en nombre de Dios. Ajá, ¿te envió Dios? ¿Te llamó Dios a hacer tal cosa? No, ni idea, pero yo voy igual. Dios no tiene por qué respaldarte. Dios no tiene por qué respaldarte porque Él no te llamó ni te envió. Entonces, la garantía de nuestra victoria y éxito está más que asegurada si tenemos una palabra de Dios al respecto. Esto es un principio espiritual que funciona para todas las áreas de nuestra vida. Si tenemos una palabra de Dios, eso es garantía de victoria y de éxito porque hay una palabra de Dios que firma al dorso, firma abajo. ¿Sí? ¿Amén? Amén. La pregunta que quiero que nos hagamos juntos y que pensemos es, ¿tenemos una palabra de Dios para nuestra vida? ¿Tenemos una palabra de Dios para nuestra vida? Si no la tenemos, tenemos que buscarla. Una promesa, Señor, dame una promesa. Tenemos que anhelar tener una palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Veo lo que viene porque tengo una palabra de Dios. No veo lo que el enemigo quizás me quiere meter, pero yo sé que la palabra de Dios, que es lámpara, me anticipa lo que viene de parte de Dios para mi vida. Lo puedo ver, ¿sí? ¿Amén? Amén. Entonces, primer aspecto que nos tenemos que asegurar es tener una palabra de Dios al respecto. Lo segundo
es asegúrate o asegúrate de tener tu propio altar. Asegúrate de tener tu propio altar, tu relación con Dios. Versículo 7, mirá lo que dice. Versículo 7, Génesis 12, 7. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Y edificó ella un altar. Edificó allí un altar, dice, a Jehová, quien le había aparecido. Versículo 8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. ¿Y qué hizo nuevamente? Edificó allí altar, nuevamente. E invocó el nombre de Jehová. ¿Sí? Fíjense, no puede faltar en nuestra vida nuestro altar. Primera cosa importante que tenemos que asegurarnos de tener es una palabra de Dios, una promesa. Lo segundo que no puede faltar es tener nuestro propio altar. Tener nuestro propio altar. Dice que Abraham iba y edificaba un altar acá. Seguía y allá Dios se encontraba nuevamente con él y él edificaba un altar. ¿Sí? Edificaba el altar. Una de las cosas que no pueden faltar es justamente esto de tener un altar. Altar en la Biblia es sinónimo de lugar de encuentros con Dios, lugar donde nos encontramos con Dios cara a cara, donde escuchamos su voz, donde adoramos su nombre. Altar es lugar de adoración, pero también es lugar de sacrificio. Cada vez que nosotros vamos a nuestro lugar donde nos encontramos cara a cara con Dios, tenemos que saber que es un lugar donde vamos a ir a ofrendar nuestra vida. Algo de nosotros va a morir, en realidad debiera morir todo más que algo. Debiera morir nuestra vida para que nazca en nosotros la vida de Cristo, ¿sí? Un lugar donde vamos a rendirnos delante de Dios. Vamos a rendir nuestra vida y todo lo que somos. Ahí mueren también nuestros planes, que muchas veces son los que nos distancian de Dios. ¿Por qué? Porque constantemente vamos a luchar entre hacer la voluntad de Dios y hacer la nuestra. Constantemente vamos a encontrar dentro nuestro esa puja por hacer lo que le agrada a Dios, por hacer su voluntad o por hacer la nuestra. Cuando voy al altar, en el altar muere todo lo que tiene que ver con mi naturaleza, para que nazca en mí, se reproduzca a través de mi vida la naturaleza de Dios, de Cristo. Entonces, descubro que en mi vida los sueños, las metas y los proyectos empiezan a ser los de Cristo, es Cristo en mí. Ya no vivo yo, decía Pablo, ¿sí? Ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora, dice, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Altar es un lugar donde yo voy a morir, ¿sí? ¿Amén? Amén. ¿Qué significa esto? Que sin altar nunca lograremos sostener aquello que edifiquemos, que construyamos. Porque tener altar no es solamente para las cosas espirituales, es para todo lo que tiene que ver con mi vida, para todo aquello que tiene que ver con mi futuro. ¿Cómo vamos a sostener una iglesia que puede crecer, que va a crecer, si solamente tenemos una palabra, pero no nos dedicamos a construir, a edificar a un altar íntimo, privado? No podemos edificar algo serio en nuestra vida si nosotros no pagamos el precio de edificar un altar. Y ustedes saben que edificar significa esfuerzo, ¿sí o no? Amén. Sin altar nunca vamos a lograr sostener aquello que construyamos, porque tener altar significa que aún cuando Dios nos haya dado una promesa de bendición para nuestro futuro, le estamos diciendo a Dios, Dios, no queremos descuidar la relación íntima que tenemos con vos. Gracias por la promesa, gracias por la palabra que me diste, pero yo quiero seguir conociéndote más y más y más y más. ¿Amén? Amén. Pensemos un momento entonces, ¿cómo está nuestro altar hoy? ¿Cómo está? ¿En qué condiciones? Y no tiene que haber vergüenza en nosotros. ¿Saben que en un momento Abraham también descuidó su propio altar? Se había llenado de bichos. Génesis capítulo 14, 15 creo que es, que Dios lo amonesta acerca del altar. Y Dios le empieza a decir, has descuidado, en otras palabras, tu propio altar. Has descuidado el lugar donde yo te hablo.
Has descuidado el lugar donde yo me encuentro cara a cara con vos. Has descuidado el lugar donde me adorás. ¿Sí? Y esto tiene que ver con nuestra propia vida. ¿Cómo está nuestro altar hoy? ¿Cómo está? Continuamos yendo a ese lugar donde nos encontramos cara a cara con Dios, donde Dios nos habla, donde adoramos su nombre. Una cosa es el altar que como congregación levantamos, y otra cosa es el altar que como individuos, cada uno en lo secreto, en lo privado, construye, edifica. ¿Sí? Ese no lo tenemos que descuidar por nada del mundo. Tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Mucha gente, como dijimos, se esfuerza para ciertas cosas. Muchos se esfuerzan para alcanzar sus metas, pero no le ponen las mismas fuerzas para edificar un altar a Dios. Mucha gente le pone todo el entusiasmo a construir una buena vida, que eso no está mal, pero no le ponen el mismo entusiasmo a construir un altar personal donde poder encontrarse con Dios, donde adorarlo, donde rendirle su vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tener un altar propio significa esfuerzo, significa esfuerzo. Ese es el lugar donde Dios nos va a hablar, donde Dios va a manifestarse a nuestra vida, donde vamos a poder adorar a Dios y donde vamos a poder conocer a Dios como en ningún otro sitio. Amén. Amén. Entonces tenemos que entender esto. Lo que no le rindas a Jesús, se lo vas a terminar rindiendo a otro Señor. Aquello que no le rindamos a nuestro Señor, se lo vamos a rendir a otro Señor, tarde o temprano. Y eso es algo que tenemos que evaluar continua y constantemente. ¿Cómo sostenernos cuando vengan las luchas y pruebas si no tenemos un altar? Difícil. Solo lo vamos a lograr si hemos construido ese lugar donde nos encontramos cara a cara con Dios, frente a la oposición, frente a la difamación, frente a la intimidación. Vamos a poder permanecer de pie solamente si hemos edificado previamente un altar. Amén. Amén. Abraham nunca tuvo Amén. temor de los enemigos, de la gente que pudiese venir contra él, porque tenía palabra y porque tenía altar. Tenía palabra y tenía altar. Solo rindiéndonos a Cristo vamos a poder permanecer firmes en la lucha hasta, como decía alguien por allí, hasta alcanzar la victoria, o hasta la victoria siempre. ¿Sí? Solamente cuando nos rendimos a Cristo vamos a poder permanecer de pie y firmes frente a lo que venga. Pero primeramente tenemos que rendirnos a Cristo. Este hombre nunca dejó de edificar su propio altar. Quien deja de edificar su altar es porque se ha convencido a sí mismo de que solo puede. Cuando descuidamos nuestro altar, estamos pensando que solo podemos. Estamos diciéndole a Dios que podemos continuar sin su ayuda y que nuestras propias fuerzas son más que suficientes. Tener una palabra es genial. A todos nos encanta tener una palabra de parte de Dios. Ahora, tenemos que pasar a lo siguiente, asegurarnos de tener nuestro propio altar. Ese lugar donde nos encontramos cara a cara con el Señor, donde desnudamos nuestra vida por completo delante de Dios, donde Dios dice esto, esto, esto y esto, donde Dios saca el cuchillo y dice, te voy a sacrificar. ¿Por qué? Porque tenés que morir. El altar es un lugar donde vamos a morir. Y eso no suena muy grato, pero es la realidad. Cada vez que vamos al altar es para que algo de nosotros, de nuestra vieja naturaleza, muera. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, no vivamos, esta es otra cosa que tenemos que aprender, no vivamos de altares prestados. ¿Sí? Tenemos que aprender a edificar nuestro propio altar. ¿Qué significa esto? Que no podemos conformarnos con lo que compartimos, que aunque es bueno y aunque nos alimenta y nos nutre, tenemos que seguir edificando nuestro propio altar. No podemos quedarnos solamente en este nivel, ¿sí? Si queremos descubrir algo más de Dios, lo vamos a descubrir en el secreto, porque ahí es donde Dios va a empezar a mostrarte cosas que ojo no vio ni oído yo, pero son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Amén. Amén. Y lo último, mantente activo. Mantente activo. No es lo mismo ser activo que ser activista. ¿Sí? La persona que se mantiene activa es una persona que produce inmediatamente efecto o lo que hace
lo hace con mucha energía. Es una persona que está activa. El activista denota activismo y muchas veces el activismo desgasta, ¿sí? El activismo desgasta. Hacer por hacer no está bueno. Yo tengo que hacer con propósito. Fíjense lo que dice el versículo 4 de Génesis. Que alguien lo lea, por favor. Dice, y se fue Abraham como Jehová lo dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Buenísimo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Empezó a caminar, empezó a activar. Una palabra de Dios te saca de un estado muchas veces de comodidad o de tranquilidad o de pasividad y te pone en acción, te dinamiza. ¿Sí? El versículo 5 dice, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y salieron, acción, movimiento. Versículo 8, ¿qué dice? Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Seguía moviéndose, seguía caminando. No se quedó tranquilo. Versículo 9. Y Abraham dice, partió de allí, caminando y yendo. Era una persona que estaba activa, no se quedaba tranquila, pero insisto con esto, activar no tiene que ver con activismo, con hacer, mucho. Tengo que aprender a hacer con propósito. ¿Por qué? Porque mi tiempo va a determinar hasta dónde yo llegue. El uso que le dé al tiempo que tengo va a determinar lo que yo pueda llegar a hacer a lo largo de mi vida. Tengo que hacer con propósito. La persona que se mantiene activa es aquella que más crece, que más logra y que más influencia tiene. ¿Sí? Porque está activa, no activista, es activa, está pensando en lo que tiene que hacer, está enfocada. Abraham daba los pasos para allá, pero él sabía hacia dónde tenía que ir y cuál era el camino que tenía que tomar. No se movía de un lado a otro sin sentido. Todo lo que hacía tenía un propósito, estaba enfocado. Entonces, la persona que se mantiene activa, que está enfocada, es aquella que más crece, la que más logra y la que más influencia tiene. Abraham tuvo estas tres cosas, influencia, crecimiento, y lograba mucho porque se mantuvo activo, se movía detrás del propósito de Dios para su vida y además tenía palabra, tenía altar y crecía producto de también estar activo, funcionando sobre la base de una palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el principio espiritual entonces? Cuando nos movemos sobre la base de una palabra de Dios es cuando nos tornamos más activos y cuando vemos mucho más fruto en todo lo que hacemos. Porque estamos operando sobre la base de una palabra de Dios y dice Isaías que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que es prosperada en todo aquello para lo cual ha sido enviada. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Estas tres cosas tenemos que asegurarnos de que estén en nuestra vida. Palabra o promesa de Dios, un propio altar, un altar propio, un lugar donde encontrarnos cara a cara con Dios y mantenernos activos, creciendo, avanzando, no estacionarnos, no quedarnos quietos. Si tenemos estas tres cosas en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que más crecemos, más logramos y más influencia alcanzamos. ¿Sí? Persona activa no es la que más cosas hace. Saquemos ese concepto de nuestra mente. La persona activa no es la que precisamente más hace, sino la que tiene en claro qué cosas son importantes, cuáles son las urgentes y cuáles pueden esperar. De eso depende cuánto logremos. La pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿tenemos claro realmente cuáles son las cosas importantes, las urgentes y las que pueden esperar? Porque si no lo tenemos claro, podemos correr el riesgo de, en algún momento, desenfocarnos. Atiendo lo importante, atiendo lo urgente, y después veo si esto lo puedo atender en el momento en que realmente pueda hacerlo. ¿Sí? Cosas importantes, cosas urgentes y cosas que pueden esperar. Si nosotros tenemos eso en claro,
vamos a llegar muy lejos en el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios está comprometido con aquello que Él ha firmado abajo. Una palabra de Dios nos hace imparables, nos torna imparables. ¿Sí? Amén. Amén. Esto es lo que quería compartirles de parte del Señor en esta noche. Asegurémonos de tener lo necesario. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está